Buenas noches, los saluda Héctor Carvajal Romero, estudiante de la carrera de Derecho de la UNEMI. Dentro del marco de la asignatura de Derecho Constitucional 2, es objeto de esta exposición el estudio y análisis de una sentencia real de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que el accionado corresponde al Ecuador. En la presente investigación participan estudiantes del paralelo C1, grupo número 1, cuyos integrantes son Añasco Vargas Sonia Santos, Añasco Vargas Gloria Marisela, Cabrera Fares Josué Yamil, Carvajal Romero Héctor Ramiro, Casquete Coronel Emily Libeck, Cobos Muñoz Darwin Giovanni, Jiménez Gómez Andy Fernando, Loaiza Valareso María Esperanza, Villarreal Jaramillo Miriam Odila, Villagómez Samaniego Edison Patricia. Presentación del caso. Se trata de una presunta desaparición forzada en territorio ecuatoriano del ciudadano peruano Jorge Vázquez Durán durante el conflicto armado con Perú que inició en enero de 1995. Antecedentes del hecho. El 27 de enero de 1995, el presidente de Ecuador, Sixto Durán Ballén, declaró el estado de emergencia, lo que implicó la adopción de medidas extraordinarias contenidas en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional e incluyó una declaración de zona de seguridad del territorio nacional. Respecto de la situación de derechos humanos durante el conflicto, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas reportó haber recibido información de 3 casos de desapariciones en 1995. De acuerdo con la información remitida por el Estado, en respuesta a las consultas del Grupo de Trabajo, 2 de estas personas fueron detenidas por el Ministerio de Defensa Nacional bajo cargos de espionaje y posteriormente fueron aclarados, y la tercera persona habría salido del Ecuador, pero su caso seguía pendiente. Esta última persona es el señor Jorge Vázquez Durán, de nacionalidad peruana, era comerciante y estaba casado con María Esther Cristina Gomero Cuentas y era padre de Jorge Luis y de Claudio Esther Vázquez Gomero. El 8 de julio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso Jorge Vázquez Durán y familia contra la República del Ecuador. La comisión señaló que el presente caso se relaciona con la presunta desaparición forzada del señor Jorge Vázquez Durán, comerciante de nacionalidad peruana, en el contexto del conflicto armado internacional del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú, en el que se presentaron varias detenciones de ciudadanos peruanos en Ecuador por parte de los cuerpos de seguridad. De acuerdo con la información disponible, la presunta víctima habría sido detenida el 30 de enero de 1995 por miembros del Servicio de Inteligencia Ecuatoriana y habría sido visto por última vez a mediados de junio de 1995 en el cuartel militar Teniente Ortiz en malas condiciones. La Comisión de la Verdad del Ecuador calificó lo sucedido a la presunta víctima como una desaparición forzada. Además, el caso se relaciona con la ausencia de medidas efectivas para dar con el paradero del señor Vázquez Durán, así como la falta de investigación penal de los hechos, a pesar de que el Estado tomó conocimiento de su detención y desaparición a través de diversos medios. Por último, el caso también se relaciona con la alegada falta de idoneidad y efectividad de la acción de habeas corpus. A continuación, el siguiente expositor. Muchas gracias. Los familiares interpusieron la denuncia a favor del señor Jorge Vázquez, alegando que el día de su desaparición el señor se encontraba en el estado ecuatoriano. Estos se basaron que al señor Jorge Vázquez le fueron violentados innumerables de sus derechos, entre los cuales podemos destacar algunos en los artículos. El 7, el 5.1, 5.2,
4.1 y 3 de la Convención Americana y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, los cuales rezan que todas las personas tienen derecho a la libertad y a su seguridad. No debía ser encarcelado injustamente. Le fue negada la información, el porqué de su detención y los cargos formulados contra él. Le fue negado el derecho de ir ante un juez para su respectiva acusación y a él así poder buscar una negociación para su pronta libertad. En otro punto, no se respetó la integridad física ni moral del señor Jorge. Fue sometido a tortura, a tratos crueles e inhumanos, ya que un ciudadano que también fue aprehendido manifestó haberle mirado bastante decaído al señor Vázquez dentro del cuartel militar Teniente Ortiz. Y este señor manifiesta que lo miró algunas ocasiones y en las cuales su salud iba quebrantando poco a poco. En caso de que se lo hubiera encontrado culpable de los cargos que no se supo bajo cuál fue la justificación de su aprehensión, no tuvo la oportunidad de realizar la reforma y la adaptación social que se le da a cada persona privada de la libertad. El principal derecho que le fue vulnerado fue el derecho a la vida. Esta no fue respetada ni protegida, ya que se menciona que nadie puede ser privado de la vida de manera arbitraria. También se establece que bajo ningún motivo se le puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. El 9 de marzo de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la señora María Esther Gomero Cuentas de Vázquez, y el 7 de febrero de 1995, y por ella también fue presentada de parte de la Asociación Pro Derechos Humanos. En los dos escritos se argumentaba que el señor Jorge Vázquez Durán habría cruzado la frontera entre el Ecuador y el Perú el 30 de enero de 1995, momentos en los que se llevaba a cabo el conflicto bélico del Alto Cenepa entre el Ecuador y el Perú. Este ciudadano fue detenido por agentes ecuatorianos durante el periodo, como les indico, de conflicto bélico entre las dos naciones. El 25 de abril de 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la apertura a trámite del caso de conformidad con lo que se establece con el reglamento vigente de la época, trasladando la denuncia al Estado ecuatoriano, es decir, que el Estado tenía la competencia y el fuero correspondiente para tratar este caso como tal. El 8 de abril y el 7 de julio del 2003, la comisión informó a las partes que en aplicación al artículo 37.3 de su reglamento, entonces vigente, decidió diferir el tratamiento de admisibilidad hasta que el debate haya sido agotado y se tome una decisión de fondo como tal. El Estado ecuatoriano, en este caso, interpuso un recurso de excepción a falta de agotamiento de los recursos internos y consideró, pues, que la petición era improcedente como tal y que no exponía hechos que evidenciaban, en cierta manera, una violación a los derechos humanos de parte del Estado ecuatoriano, por lo que solicitó en sus escritos o en sus alegatos la inadmisión del recurso como tal. Luego de la emisión del informe, la Comisión de la Verdad es una comisión que se estableció en el régimen interno como tal en el año 2010 en el Ecuador, mediante el cual se incluye este caso analizado o presentado en el año de 1995, se determinó que el Estado como tal reiteró sus alegatos sobre falta de agotamiento de los recursos internos y sostuvo como tal que no se ha comprobado que haya una participación de agentes estatales en esta presunta desaparición del señor Jorge Vázquez, por lo que no hay responsabilidad ulterior ni anterior del Estado ecuatoriano. La comisión, tras analizar la posición de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
que es competente para conocer la denuncia presentada en cuanto a los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de dicha convención. En relación al artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento y a los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzosa de personas, con base en su análisis y sobre el fondo concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable de violaciones de los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención y en relación con los artículos 1.1 y 2, todos los anteriores en perjuicio del señor Jorge Vázquez Durán. Con respecto como tal a los familiares de la víctima, la CIDH concluyó que el Estado es responsable de la violación de los artículos 5, 8 y 25, de la Convención Americana en relación a los artículos 1.2, 1.1 del mismo instrumento internacional. Motivación de la decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite su sentencia final el 23 de marzo del 2015 y en pleno uso de su jurisprudencia reitera lo que ya había dispuesto en su informe de admisibilidad el 15 de febrero del 2007. Que el Estado ecuatoriano es responsable de la desaparición forzada del señor Vázquez y en torno a ello acredita 4 elementos que destacan en este tipo de delitos. La privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales, la negativa de reconocer la detención indebida y la negativa por parte del Estado ecuatoriano de proporcionar el paradero de la persona desaparecida, en este caso del señor Vázquez Durán. La Corte concluyó en su informe de la revisión de los elementos entregados por los familiares de la víctima que el Estado era responsable de 4 violaciones directas. La violación de los derechos a la libertad personal, vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica. La violación del derecho a la integridad personal. La violación de la inefectividad del recurso de habeas corpus interpuesto por la esposa del desaparecido. La violación de las garantías judiciales y la protección judicial de los familiares de Vázquez, porque se había iniciado una investigación apenas esta se puso en conocimiento del Estado, así como su derecho a conocer la verdad y su derecho a la integridad personal por el sufrimiento causado. El fallo ordena al Estado realizar una serie de reparaciones económicas a los familiares de la víctima, como por ejemplo, la cantidad de $15,000 americanos como indemnización por concepto de daños emergentes, la cual deberá ser entregada a la señora María Esther Gomero Cuentas, esposa del desaparecido. Por pérdidas de ingreso, el salario mínimo vital que ascendería hasta el año del 2015 al monto de $34,740 por conceptos de gastos personales respecto a los ingresos dejados de percibir por el señor Jorge Vázquez Durán, ya que él era el único sustento de la familia. Con base en el criterio de equidad, la Corte decide fijar la cantidad de $50,000 americanos por conceptos de ingresos dejados de percibir a favor del señor Jorge Vázquez Durán, lo cual comprende los ingresos que habría percibido durante su vida probable. Por concepto de daños inmateriales, la detención y desaparición del señor Jorge Vázquez Durán fueron de una naturaleza tal que le causaron profundo temor y sufrimiento a la víctima, un grave perjuicio moral. La Corte considera o consideró que el señor Jorge Vázquez Durán debe ser compensado con la cantidad de $80,000 por conceptos de daño inmaterial. La Corte fija en equidad la cantidad de $45,000. En definitiva, el Estado ecuatoriano debió pagar a los familiares del desaparecido la cantidad de $1,674,000.35 por concepto de daño inmaterial. Al momento de dictar la sentencia,
La investigación abierta desde el año 2010 aún se encontraba en la etapa más preliminar y el Ecuador no había realizado una búsqueda seria para localizar el paradero del señor Vázquez Durán, agregó como resultado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Análisis del grupo sobre la decisión. La desaparición forzada es lo que se evidencia en este caso, en base a la denuncia presentada y el acontecimiento ocurrido en ese entonces, que fue el conflicto entre Ecuador y Perú, en el año de 1995. Las investigaciones realizadas por las dos partes, tanto la acusatoria como la defensa de Ecuador, tardaron 20 años sin obtener la ubicación de Jorge Vázquez Durán. Aún se desconoce el paradero del mencionado ciudadano peruano. Por tal razón, el Ecuador fue declarado responsable al no evidenciarse la aplicación de la protección de los derechos de los ciudadanos, basada en la esencia garantista establecida en la Constitución del 2008. Pruebas que fueron presentadas aduciendo que la víctima no recibió esa garantía. Por lo contrario, la actuación de los funcionarios se contrapone al derecho, ya que no respetaron los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y la incertidumbre de sus familiares, el dolor de no saber a ciencia cierta de su paradero, hace más difícil esta espera. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de cumplir las sentencias dictadas en su contra por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y respetar íntegramente a las víctimas ante la vulneración de sus derechos. El respeto del derecho, la seguridad jurídica, es uno de los principios fundamentales que debe prevalecer en el Estado ecuatoriano, establecido en la Constitución para que los ciudadanos tengan la convicción de que ésta cumplirá con lo establecido en el marco jurídico vigente, así como en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, a favor de todos los ciudadanos. Cabe mencionar y también debemos reconocer y tener conocimiento sobre los artículos 1 y 2 que establece la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. En el artículo 1, la obligación de respetar los derechos. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetarlos, a todos los derechos, libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole. Así también cabe mencionar que algún de origen, de nacionalidad que no sea ecuatoriano. La posición económica, nacimiento, cualquier otra condición social, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano, así también como lo establece en el artículo 2, que debe adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por las disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar con el arreglo y sus procedimientos constitucionales hacia estas leyes, disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Muy buenas noches, mi nombre es Ani Jiménez, estudiante de la carrera de Derecho.
En el marco de la asignatura de la materia de Derecho Constitucional 2, nos ha tocado exponer un análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Ecuador. Como conclusiones tenemos que en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó su jurisprudencia con su referencia a desaparición forzada de personas. Asimismo, puntualizó en 3 elementos: privación de la libertad, la intervención de agentes estatales y asimismo la negativa de reconocer la detención y revelar el paradero de las personas. Asimismo, podemos decir que el Estado es responsable de la violación de los derechos de la libertad personal y de la vida de las personas. También otro punto que debemos tener en cuenta es que en este caso de desapariciones forzadas, el Estado deberá dar una reparación integral a la familia de las víctimas, como daños ocasionados a su familia, y asimismo también debe proporcionarles un fondo legal de asistencia a las víctimas, como sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Ecuador. Como podemos darnos cuenta, es una violación del Estado, que asimismo ocurre en nuestro país, y una vez que se incurre en esta violación, interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asimismo coger y hacer al Estado que sea el responsable de todas las anomalías.